pandemia, el Ministerio de Educación anunció que en 2022 el regreso a las aulas será obligatorio para los alumnos de primero a cuarto medio de todos los establecimientos educacionales del país. Conversamos al respecto con el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, quien ya está conectado con nosotros. Don Carlos, muy buenos días, gracias por su tiempo. Muy buenos días, Daniel, un gusto de saludarlo. Carlos, me gustaría iniciar inmediatamente la entrevista con la primera pregunta. ¿Cuál es su opinión respecto de este anuncio, de esta medida? Bueno, en primer lugar, creo que es importante aclarar que nosotros hemos venido sosteniendo desde siempre que nada reemplaza la presencialidad y por tanto esperamos que, por supuesto, la presencialidad total, masiva, el volver con todos nuestros estudiantes se produzca, ojalá lo antes posible. Esto es la decisión y el deseo de las profesoras y profesores de Chile. Lo que sí nos parece absolutamente irresponsable por parte del Ministerio es estar anunciando con 110 días de anticipación, con 3 meses y medio de anticipación, una medida que no sabemos en qué condiciones vamos a estar. Por tanto, esa presencialidad, si bien es absolutamente necesaria y nosotros, por supuesto, la queremos, tiene que darse obviamente en condiciones en que tengamos una pandemia controlada y no tenemos certeza de qué va a ocurrir el 2 de marzo del próximo año respecto del tema de la pandemia. Carlos, pero ¿hay alguna certeza? Es decir, no todos son incertezas, a diferencia de el año pasado, ¿no? Había mucha incertidumbre. Tenemos algunas certezas de nuestro lado en esta ocasión. ¿A qué me refiero? Y le explico. Tenemos más del 90% de la población objetivo vacunada, al menos con 2 dosis. Tenemos más de 7 millones hoy, de personas con tercera dosis. Según lo que entiendo, corríjame usted, más del 90% del personal de educación también está con la primera inmunización completa. Comenzamos además, a diferencia del resto del mundo, y en esto somos privilegiados, con la vacunación de niños y niñas desde los 6 años, y es muy probable, doctor, que he conversado con las sociedades científicas, que en pocos meses más se revise la opción de vacunar incluso desde los 3 años de edad. Es decir, eso no es menor. Tenemos eso como certeza de que vamos a tener y que ya tenemos un gran porcentaje de la población vacunada en contra de esta enfermedad. Eso sí nos da un marco muy distinto al que teníamos el año pasado, ¿no? Sí, en el marco de lo que hoy día tenemos y lo que se proyecta para el año 2022, marzo. El problema es que también, de acuerdo a lo que se nos ha dicho desde el Ministerio de Salud, todo hacía esperar que los niveles de contagio que hoy día precisamente tenemos y que han ido al alza no debieran de producirse a partir del nivel de vacunados que tenemos en nuestro país. Y sin embargo, las cifras lamentablemente han ido peligrosamente al alza y esperamos que por supuesto esa situación no continúe. Pero lo que nosotros lamentamos, Daniel, Ujú. fundamentalmente, es que estamos ante una nueva puesta en escena del ministro respecto de dar una fecha y aventurarse en una fecha, cuestión que ha venido ocurriendo en los últimos 2 años, por lo menos 10, 12, 14 veces que el ministro ha dado fechas y después la triste realidad, lamentablemente, se encarga de demostrar de que no es posible llevar a cabo lo que el ministro plantea. Nos habría gustado, y nos parece que era mucho más sensato, haber señalado en realidad que nos preparemos, que avancemos en esta preparación, que conversemos con las comunidades, que vayamos a los lugares donde están los establecimientos educacionales, veamos cuáles son las necesidades y podamos entre todas y todos avanzar, porque todos queremos el 2 de marzo, por supuesto, ojalá comenzar un año escolar sin tener que seguir ciertas las condiciones en que hemos estado durante la pandemia. Pero lamentablemente aquí tampoco el ministro Daniel se hace cargo de cuestiones fundamentales que hemos venido nosotros denunciando. Varios alcaldes de nuestro país señalaron la problemática de infraestructura que tienen muchos colegios en muchos municipios de Chile. Y esa situación, según los antecedentes que nosotros tenemos, no han sido resueltos y el ministerio no ha aportado en ello. También nos preocupa, por ejemplo, lo que nosotros hemos venido señalando sobre la cantidad de personal de aseo que tenemos en nuestros establecimientos educacionales de muy alta edad, con serios problemas de salud, que también hacen imposible, si no hay contratación de nuevo personal, que la situación prospere. Hasta hoy día se ha mantenido porque está asistiendo un 30% de estudiantes a la escuela, es muy poco, pero si queremos tener al 100%, que es lo que todos deseamos, de estudiantes en los establecimientos escolares, tenemos que también dar garantías de que esas situaciones de aquí a marzo estén resueltas y no llegar en marzo para nuevamente darnos cuenta que no va a ser posible y tengamos que posponer otra vez 2, 3, 4 meses la situación porque no se hicieron los arreglos ni se tomaron las medidas con anterioridad. Y sobre eso el ministro no se pronuncia. Carlos, en esto voy a volver a hacer una observación, si me permite, porque efectivamente, e insisto en esto,
el contexto que usted ha mencionado, que ya anteriormente el ministro ha dicho vamos a volver y no vuelve, vamos a volver y no vuelve, y se han tenido que correr los calendarios efectivamente por la situación epidemiológica, eso ha cambiado y ha cambiado mucho, muchísimo. Entonces, el próximo año ya vamos a asumir que tenemos gran parte de la población vacunada. O sea, quiero enfocarme en eso y además usted me dice, bueno, sí, pero nadie esperaba este nivel de contagios con este nivel de vacunación, ¿cierto? Pero en ese punto, y esto tengo que decirlo, porque además es mi área, en el área en la que yo me muevo, que es ciencia, medicina, efectivamente, doctor, y esto es bueno que toda la población lo sepa para que no haya confusión y no le demos alimento al argumento antivacuna. Si tenemos un alto nivel de contagios hoy día, sobre 2.000, efectivamente, es porque las vacunas que hemos utilizado, y todas en general, no previenen al 100% la infección. Si eso lo hemos dicho en todos los tonos, y en esto no me pongo del lado del gobierno, de nadie, del lado de la ciencia y la evidencia. Lo que hacen, Carlos, es evitar y protegernos muchísimo de la enfermedad grave, de la hospitalización, de estar ventilados y de morir. Por lo tanto, y recién hablábamos con una doctora que nos decía, efectivamente tenemos hartos casos, pero por fortuna tenemos muy pocos fallecidos. Lamentables de todas maneras, cualquier muerte es un golpe para cualquier familia. Pero el año pasado, con este nivel de 2.000, 3.000 contagios diarios, teníamos una cantidad de muertes y una ocupación de UCI mucho más alta. Es decir, aquí hay mucho consenso científico también, doctor, respecto de esto. Estuvimos hablando justamente con ella, estuve hablando con otra broncopulmonar que es pediatra. Me decían, los niños tienen que volver a clase, es decir, ya no hay espacio. Lo dice la OPS, lo dice la OMS, lo dice la UNICEF, lo dice, y lo tengo aquí justamente, la Sociedad Chilena de Pediatría, don Carlos, respecto de la necesidad de volver a clase, no solamente por el tema de la inequidad que se ha generado, usted mismo lo ha dicho, ¿no? Respecto de la entrega de los contenidos, ha habido un retardo tremendo en la entrega de contenido. Y sabemos que los profesores se han sacado la cresta, lo digo aquí en pantalla, y usted mismo también lo ha reconocido. Han trabajado y han trabajado mucho con lo que tienen a mano, ¿no? Con lo que tienen a mano, pero que es necesario volver a clases y que las condiciones, según la evidencia, yo me remito a la evidencia, están para dar seguridad, está, don Carlos. Sí, nosotros, Daniel, en eso somos claros. Ojalá que podamos volver el 2 de marzo sin ningún problema y sin ningún inconveniente y que efectivamente esta situación de la pandemia vaya en la lógica de la retirada y terminemos con esta pesadilla que nadie la quiere sin lugar a dudas. Lo que sí estamos diciendo es que a 110 días de que eso se produzca, reiteramos, nos parece que el ministro debiera de tomar medidas distintas a las que se han tomado en el último tiempo. Efectivamente, todo lo que tiene que ver con lo epidemiológico, lo médico, uno pudiera pensar que medianamente está resuelto. Pero reitero, esta pandemia nos ha generado situaciones en las cuales han llegado variantes que nosotros no pensábamos que iban a llegar, no sabemos y esperamos que no sea así. Yo quiero ser súper claro en eso. No es que nosotros no queramos volver. Lo que estamos diciendo es que cómo garantizamos efectivamente que este tiempo de aquí a marzo nos preparemos efectivamente para que ese retorno se produzca sin que haya ningún problema. Pero la desigualdad que tenemos en Chile nos da cuenta de situaciones muy dispares también a nivel de los establecimientos educacionales. Y ahí también hay que dirigir una mirada y ver. Yo quiero recordar, Daniel, que aquí hubo alcaldes y alcaldesas de distintas tendencias a nivel del país, de distintas tendencias políticas, que en su momento mostraron a las cámaras sus establecimientos educacionales, incluso llegaron a decir que sin pandemia no estaban en condiciones de llevar adelante clases presenciales, sin pandemia, sin que, aunque hubiera cero pandemia, porque efectivamente el nivel de abandono en el cual están muchos establecimientos educacionales debiera de ser también preocupación ahora para que no nos resulte que en marzo, el 2 de marzo, nos demos cuenta que una cantidad importante de colegios no pudieron iniciar, no porque había problemas de pandemia, porque no tenían los techos arreglados, porque los cables estaban a la luz, al aire en muchas partes, como lo ha denunciado incluso Contraloría. Si aquí no solamente hablamos desde lo que nosotros hemos dicho, Contraloría también ha denunciado situaciones de infraestructura en muchos establecimientos que ahora es el momento de arreglarlos. Yo Ah, pongo la voz de alerta, porque ya. de lo contrario, me temo que en marzo, cuando queramos con bombos y platillos iniciar el año escolar, ahí vamos a decir, pero mire, estos colegios no pueden, ya no por pandemia, incluso por otros temas. Y eso creo que es Ya. importante tenerlo presente. Ya, entonces lo que usted me está diciendo ahora que es irresponsable anunciar el regreso a clases presencial a nivel obligatorio y en todo el país, y no tanto por la pandemia, sino que por los problemas de infraestructura y atrasos que hay en otros establecimientos. O sea, nosotros decimos básicamente por los dos elementos, porque también el tema de la pandemia, ojalá que la pandemia llegue hasta allí, no haya nuevas variantes. En el verano del año pasado, no olvidemos lo que pasó, si cosas de recordar la realidad. Hasta el verano de este año, en enero, febrero,
la situación seguramente a marzo habría llegado muy distinta si es que no se hubiesen dado esos permisos que se dieron y todo lo que ocurrió. Sé que hoy día estamos vacunados y la situación puede ser distinta, pero ojo, nadie sabe, ojalá que no, yo no quiero ser tampoco auspiciar nada pesimista al respecto, pero si llega otra variante que se incorpora a nuestro país y que está por sobre estas vacunas, es también tenerlo presente. Entonces, a 111 días, 110 días, nos parece muy adelantado hacer una práctica que el ministro además no conversa, no dialoga con las comunidades y la impone como lo ha venido haciendo durante las últimas 10, 12 veces que lo ha dicho. ¿Qué decimos? Preparémonos entre todos, realicemos mesas de trabajo con las comunidades escolares, veamos la realidad. La verdad es que no todos los establecimientos educacionales tienen las mismas condiciones, algunos sin lugar a duda ya están en condiciones de volver sin problema, pero sabemos que la gran mayoría de los colegios públicos de Chile no cuentan con esas condiciones y vayamos buscando los arreglos, los caminos, las soluciones para que en marzo en realidad no tengamos que lamentarnos de que no pudimos, reitero, por los temas de infraestructura, pero también, insisto, ojalá que la pandemia no avance a otros estadios sobre los cuales en realidad nadie puede garantizar y asegurar hoy día de que no sean posibles, porque estamos a 3 meses y medio del 2 de marzo, no es que ocurra esta próxima semana. Carlos, pero el daño de, eventualmente, como usted bien dice, si es que se cumplieran todos los requisitos en cuanto a seguridad por pandemia para volver a clase, usted dice, bueno, pero es que también hay problemas que se vienen arrastrando, que son estructurales en los edificios, etcétera, y la inequidad, etcétera. El no volver a clases presenciales, por estas razones que usted nos da, ¿no sería un mal mayor? Porque hay varios estudios, o sea, afortunadamente no solo en Chile, en varias partes del mundo han salido estudios respecto del impacto que tiene a nivel del desarrollo social, afectivo, educativo, de aprendizaje, a nivel incluso cognitivo, Carlos, el hecho de no compartir con los compañeros, de no recibir el contenido de manera presencial. Por lo tanto, el daño podría ser mayor, incluso porque estamos hablando de la educación, que es como la base fundamental para justamente corregir lo que usted nos está diciendo, ¿no? Y lo que todos queremos, tener un país más igualitario, con mayor acceso a oportunidades, ¿no? Correcto, correcto, estamos de acuerdo, Daniel. Por eso que estamos señalando que debemos de hacer todos los esfuerzos para que esta situación de volver a la presencialidad opere para todas y todos, y por lo menos ante mínimas condiciones. O sea, yo creo que hoy día nuestras niñas, nuestros niños, nuestros adolescentes merecen también, porque están los recursos para ello, tener los establecimientos y las condiciones en que correspondan. O sea, no es posible. Yo visité las escuelas de Punta Arenas, escuelas con un tremendo forado en el techo, en donde se pretendía que se hiciera clase porque no había otra posibilidad en Punta Arenas. Entonces, creo que el tema del retorno a la presencialidad tenemos que, y hay tiempo, hay 3 meses y medio, tenemos que hacer todos los esfuerzos, pero también para que nuestros niños vuelvan a esa presencialidad en condiciones dignas. Es verdad, es bastante grave y nosotros lo hemos venido asumiendo así desde los inicios de la pandemia. Por ello, nuestro interés en que las cosas se hagan bien, porque sabemos que nada reemplaza la presencialidad, pero también necesitamos entregar a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros adolescentes condiciones en los establecimientos educacionales acorde, cierto, a su dignidad. No por un tema menor de que, pucha, para que puedan estar en clase, los vamos a tener en condiciones que indudablemente no corresponden, porque ellos también se merecen lo que siempre ha habido. Si tampoco estamos pidiendo un estándar mayor, ni estamos pidiendo nada del otro mundo, pero sí decimos, donde aquí Contraloría ha señalado que no están las condiciones, donde los alcaldes han mostrado por televisión cómo están las salas de clase, cómo están los establecimientos, son cuestiones que el abandono no Sí. lo podemos mantener y decir, no, no, no hay problema, sigamos con este Carlos, abandono respecto de los espacios escolares. Carlos, pero ¿no sería también lo mejor y lo más responsable, se lo pregunto con todo respeto, volver a clase y a medida que se vayan solucionando esos problemas, seguir con las clases, es decir, hacer las dos cosas al mismo tiempo, porque si no, hay muchas críticas también, y estoy leyendo las redes sociales, me imagino que ustedes también las leen, Carlos, respecto de la imagen que por lo menos muchas personas, porque estoy haciendo una lectura rápida en redes sociales, hay algunos que son muy lapidarios y dicen aquí hay obstruccionismo, aquí hay una cuestión ideológica, lamento profundamente que aquí dicen por unos un epíteto muy fuerte, la brecha entre la educación pública y privada sigue aumentando, otros dicen se niega el colegio de profesores nuevamente, son flojos, dicen, en el fondo, irresponsables llaman otros. ¿Cómo responde usted a esto? Porque finalmente está la impresión al menos de que, como usted mismo lo dice, faltan 3 meses todavía. Entonces, a 3 meses decir, no, no, creo que es irresponsable, no podemos todavía volver. ¿No sería mejor decir, vamos a hacer todo lo posible para volver a ir solucionando estas cosas al mismo tiempo que entregamos la educación a los niños? A ver, yo quiero ser claro, Daniel, nosotros jamás hemos dicho no queremos volver en marzo, todo lo contrario, yo partí diciendo esta entrevista y Sí, muchas sí. que damos ayer y hoy día, nosotros lo que más queremos es volver y ojalá que volvamos con todos nuestros estudiantes, porque además hay un tema muy concreto, en términos reales, Mm. el trabajo del docente
es mucho más dificultoso en las condiciones que estamos hoy día sin duda. que estar con todos los estudiantes presenciales. Por tanto, no va por allí la discusión. Yo quiero ser súper claro en eso para que no se me malentienda. Lo que Entonces, nosotros estamos diciendo, que como estamos a 3 meses y medio, es un tiempo más que suficiente para que efectivamente podamos ir viendo entre todos y con las comunidades educativas, indudablemente, que significa ir conversando con los padres, madres, apoderados, asistentes de la educación, profesores, garantizar de que en marzo efectivamente podamos volver y todos volvamos felices, porque sabemos que están indudablemente condiciones mínimas necesarias, están planteadas en esa situación. No estamos diciendo que hoy día queremos nuevos estándares, que queremos canchas de fútbol en la escuela o queremos piscinas. Queremos que estén las condiciones mínimas que se requieren sí, para sí, sí, que sí. podamos volver. Y en eso nosotros no tenemos doble discurso. Siempre hemos sostenido que la presencialidad nada lo reemplaza. Lo importante, sí, en esto quiero ser súper claro, es que hay un tiempo hoy día más que suficiente para poder dialogar, cuestión que lamentablemente no se ha podido dar durante todo este tiempo. Yo quiero recordar que el 20 de febrero de este año yo fui incluso a La Moneda a hablar con el presidente de la República este tema. Llegamos a un acuerdo que se conformaban mesas de trabajo en todo el país para que esas mesas de trabajo a nivel de los territorios vayan viendo y evaluando las condiciones y tratando de lograr el retorno a la presencialidad a la brevedad. Esas mesas de trabajo nunca se conformaron porque no hubo voluntad del Ministerio de Educación, pero la voluntad nuestra siempre ha estado, y por cierto, reitero, sigue estando en la perspectiva de que queremos volver en marzo, el 2 de marzo, ojalá todas y todos, pero garanticemos estas condiciones, particularmente en el Chile que no se ve, porque el ministro regularmente muestra un Chile muy distinto al real, muestra las escuelas del barrio alto, donde están todas las condiciones, y qué bueno que estén allí. Pero nosotros queremos que en nuestras escuelas públicas también las condiciones mínimas estén garantizadas. Muy bien. Carlos, lleguemos a un acuerdo entonces respecto en todo caso de que hay ciertas variables que sí tenemos certezas, ¿no? El tema de la vacunación, y por favor en esto hay que tener todo el mismo mensaje, ¿no? Respecto de que sí, efectivamente ayuda mucho. Y además también hay nuevos estudios que ustedes me imagino que también tienen, ¿no? De la revista JAMA, de la revista de Inglaterra Nueva Medicina, de Science, de Nature, que habla justamente que ya zanjó después de un año y medio respecto de que los niños transmiten mucho menos, que son mucho menos sintomáticos y que en los colegios nos ha dado grandes transmisiones comunitarias. Ojo con eso. Eso está súper, súper, súper estudiado y hay harto estudio ya que ya llevamos 2 años de pandemia. Por lo tanto, eso también tiene que estar en esta discusión. Carlos, Y Daniel, dígame. bien breve, nosotros también lo tenemos presente, nosotros también conversamos con epidemiólogos, conversamos con Sí, médicos, tenemos claridad respecto de ello. Ahora, ojo, que también aquí el año pasado se señaló por parte del propio ministro de Educación que la pandemia no afectaba a los estudiantes. Tenemos los videos y tenemos las entrevistas en sí, no, eso, televisión. eso también es, eso es un error, Ojo, sin duda. Eso es un error. No, sí, sí, hay estoy con usted en eso. 81 niños muertos por COVID. Sí, Entonces, también aquí se han dicho muchas cosas para tratar de hacer creer de que esto no ocurre. Tampoco lo contrario, nosotros estamos por la vacuna, creemos que es importante. sí. Todos, por cierto, hemos estado vacunándonos porque nos parece que hay que avanzar en esa línea. Pero también el diálogo con las comunidades y con los territorios es fundamental, porque Chile es muy desigual Sí. y en esta pandemia lamentablemente eso también se nota. Es verdad, doctor, el COVID afecta a los niños, pero muchísimo menos. Y aún así, están siendo vacunados en Chile, ya van más de 700.000, que también es un dato muy, muy importante. Carlos Díaz, director, presidente, mejor dicho, del Colegio de Profesores, muchísimas gracias por esta entrevista. Que esté muy bien. Muchas gracias, Daniel, un gusto de saludarlo. Igualmente. Bien.